Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas. Después de todo el tiempo pascual, la liturgia nos lleva de la mano por tres fiestas importantes en el final, en este tiempo de la Pascua. Primero Pentecostés, que es formalmente el final de la Pascua. Luego viene Santísima Trinidad y después viene el Corpus. Fiestas que han surgido a lo largo de la historia como unos hitos, como unas referencias importantes dentro de nuestro camino. Y estas tres fiestas, Trinidad, Pentecostés, Corpus, vuelven a poner nuestra atención simple y sencillamente sobre Dios mismo. Pero no Dios como Él es en sí mismo, pudieran decir los filósofos, sino este Dios en cuanto se relaciona, entra en comunicación y en comunión con nosotros. De eso es lo que tenemos que hablar hoy en la fiesta de la Santísima Trinidad, 22 de mayo. También es importante compartir, antes de entrar en el tema, que el día de ayer, sábado 21, fue ordenado el nuevo obispo de la diócesis de Zacapa y del Santo Cristo de Esquipulas. Es el padre Ángel Recinos, un padre que era miembro del presbiterio de la diócesis de Jalapa y que ahora, ayer sábado, ha sido nombrado y ordenado nuevo obispo en una solemne celebración en la Basílica de Esquipulas. Bueno, en los campos aledaños de la basílica, puesto que la participación de la gente ha sido muy grande. De manera que desde la diócesis de la Verapaz nos alegramos con esta diócesis de Zacapa y prelatura del Santo Cristo de Esquipulas por su nuevo obispo, Monseñor Ángel Recinos. Hace unos días, hace unas semanas también, estuvimos en Jutiapa en la ordenación del nuevo obispo de esa nueva diócesis, el padre Antonio Calderón. De manera que desde la Verapaz nos alegramos con estos nuevos nombramientos y nuevas ordenaciones episcopales en nuestra Guatemala. Y vamos al tema del día de hoy, fiesta de la Santísima Trinidad. Y fíjense que una cosa primera que es necesario aclarar es que estamos ante el misterio de Dios. Y entonces nuestra mente, nuestras capacidades son verdaderamente limitadas para tratar de comprender lo que nosotros mismos reconocemos como el fundamento del ser, el fundamento de todo lo que existe, y este Dios que en sí mismo es esta fuerza originaria, creadora y sustentadora del universo entero. Dios, como le manifiestan en otras religiones y en otras culturas, Dios, el fundamento del ser, al fin y al cabo, según esa definición más ontológica, podemos decir así, de los griegos. Y uno puede un poco enredarse tratando de comprender a Dios desde la filosofía. No hay duda que en los primeros años de la historia de la Iglesia se trató de expresar aquello, sobre todo cuando el mensaje de Jesús y su evangelio llegaron al mundo griego
y entraron en interrelación con la filosofía de los griegos, que estaba aún en boga en aquellos tiempos y que era pues un pensamiento muy lógico y muy avanzado para aquel momento. Sin embargo, un pensamiento altamente conceptual. Es decir, una de las cosas fundamentales de la filosofía griega era la abstracción. ¿Qué quiere decir eso? Que se trataba de conceptos, de lógica y muchas veces pues de palabras, y a veces esa construcción mental se alejaba mucho en realidad de la vida, de la existencia de cada día. Y al tratar de meter a Dios en ese mundo de conceptos de filosofía griega, pues uno se enreda. Yo no sé si ustedes han tenido esa misma impresión que yo he tenido muchas veces, y que cuando nos hemos acercado a estos tratados o a estos discursos sobre Dios en los términos de la filosofía griega, pues tenemos una cierta extrañeza, una cierta dificultad para tratar de entender esos textos. Se habla en los términos de la filosofía griega de personas, de substancia, de esencia, y se usan otra serie de palabras que hoy nos dicen poco. Fíjense ustedes que estamos hablando también de una filosofía de hace más de 2000 años y que por lo tanto también en nuestros días los conceptos, las experiencias, el avance del pensamiento humano es muy diferente. Entonces es necesario tratar de estar conscientes de que nuestra mente, de que incluso las filosofías antiguas, incluso lo mejor del pensamiento antiguo que nuestros antepasados trataron de utilizar para explicar a Dios, son insuficientes. Es una primera cosa que es necesario tratar de recordar para que no nos enredemos con todo eso de substancia, esencia, accidente, transubstanciación, interrelación, etc. Y fíjense ustedes que el mensaje sobre Dios como Trinidad de personas, usando la terminología de los griegos, no es algo que vino de la filosofía griega. Nuestra fe, que nos dice Dios es uno, pero en Él descubrimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una unidad profunda que mantienen una cierta distinción, pero que son uno. Eso no viene de la filosofía griega, no viene de otros pensamientos, eso viene del mismo mensaje de Jesús. Y una cosa que nos caracteriza y que nos une en nuestra confesión cristiana es justamente eso, la Trinidad. Dios, en una frase muy hermosa de la Conferencia de Puebla en América Latina, en su misterio más íntimo no es una soledad, sino es una comunión de personas. Sin embargo, siempre nuestra tendencia es a dividir, a decir este es distinto de este y es distinto de este, y esas son unas matemáticas que no funcionan cuando tratamos de hablar de Dios, porque eso de que Dios es tres y al mismo tiempo es uno será un galimatías, un asunto que no tiene solución y para el cual la cabeza no está dispuesta. No es la lógica matemática, por supuesto. O son tres o son uno. Y las tendencias más radicales, por ejemplo, de los musulmanes, eso es una de las cosas que aducen para decir que los cristianos estamos equivocados en nuestra visión de Dios. Fundamentalmente, Dios es uno. Y eso no hay que olvidarlo. Al celebrar la Santísima Trinidad, en primer lugar, yo les invitaría a celebrar la unidad que Dios mismo es. Dios no es una dispersión, aunque hablemos de tres personas o de tres dimensiones o de tres aspectos distintos. Dios es uno.
Y fíjense que nuestro cristianismo no es una religión politeísta. No creemos en 3 dioses. No estamos hablando de un triteísmo. Estamos hablando de la Trinidad, de la unidad de 3. Y eso está muy profundamente ligado con la revelación en el Antiguo Testamento. Nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, siempre defendieron a capa y espada la unidad y la espiritualidad de Dios. Acordémonos que estaban en un mundo tremendamente politeísta y en un mundo idolátrico en el cual se hacían imágenes de Dios, y esa gente de aquellos tiempos y de aquellas costumbres adoraba, ofrecía imágenes y oraciones y sacrificios a esas imágenes hechas por mano humana. Y habían, tanto en el panteón de los griegos como de los romanos, muchísimos dioses y diosas, así como en las otras culturas y religiones vecinas de Israel. Se adoraban incluso animales, fenómenos de la naturaleza, etc. Politeísmo, muchos dioses. Y el mensaje central del Antiguo Testamento fue: nuestro Dios es solo uno, y además es espiritual. Y por eso también ya en el Antiguo Testamento encontramos la prevención de no abundar en imágenes de Dios. Es muy arriesgado hacer imágenes de Dios como tal. Y por eso también podemos hacer una cierta crítica a la pintura o a la escultura que en el mundo cristiano han tratado de expresar a la Trinidad. Primero el Padre como un viejito con unas barbas muy largas, allá sostenido en el cielo y rodeado de ángeles de muchos colores. El Hijo crucificado en la cruz, el Espíritu Santo en forma de una paloma. Fíjense ustedes que eso es imaginación, sobre todo hablar del Padre y del Espíritu de esa manera. De quien sí podemos hacernos una imagen es, por supuesto, de Jesús. Jesús de Nazaret, puesto que fue un hombre en todo como nosotros, menos en el pecado, un hombre que compartió la naturaleza humana y que por lo tanto su cuerpo, su rostro, sus palabras, su mirada, su ser, era como el de un ser humano, porque en realidad también eso es parte de nuestra fe. No fue el Padre el que se hizo hombre, no fue el Espíritu el que se hizo hombre, fue el Hijo. Estamos entonces, permítanme subrayarlo una vez más, ante el misterio de Dios, y no debemos preocuparnos o entrar en ansiedad porque no acabamos de entender ese misterio. Si es misterio, precisamente la profunda realidad de Dios no es comprensible, ni lo será nunca realmente. Nuestra mente es limitada y Dios está más allá de todo este mundo de los fenómenos, de las pruebas científicas, de la investigación. Dios está mucho más allá de todo eso. No es ningún ser material o ningún ser de este mundo que pudiera ser analizado, estudiado, clasificado, etc. Nuestra mente, en primer lugar, al hablar ahora de la Santísima Trinidad, tiene que reconocer esa limitación para comprender a Dios. Y eso es sano, es decir, Dios mío, no comprendo exactamente tu ser profundo. Sin embargo, podemos ir a lo otro, podemos creer en Él, podemos confiar en Él. Y lo que es quizá aún más importante, podemos entrar en relación con Él. Nuestro Dios no es un Dios lejano, precisamente porque Él ha tomado la iniciativa y se ha hecho hombre. Jesús de Nazaret, en quien basamos nosotros nuestra fe en la Trinidad, habló del Padre, y habló del Padre como alguien distinto de Él, aunque al mismo tiempo dijo, el Padre y yo somos uno. Y fue Jesús el que también habló del Espíritu, diciendo, les enviaré otro Consolador, el Espíritu de la verdad. El primer Consolador es Jesús, el primero que viene a consolar, a animar, a dar sentido a nuestra propia existencia. Pero Él mismo habló
del Espíritu no solamente como les voy a dejar mi Espíritu, sino habló del Espíritu como alguien distinto de Él en cierto modo. ¿Cómo es eso de que estamos hablando entonces y de que Jesús está hablando de tres personas distintas, pero al mismo tiempo Jesús mismo es, como lo era todo su pueblo judío, profundamente monoteísta y profundamente centrado en Dios como uno y espiritual? Eso es necesario seguirlo subrayando para evitar también en nuestros días cualquier tentación de politeísmo, de creer en muchos dioses, o de idolatría, de adorar a aquello que no es Dios. Por supuesto, digámoslo de pasada, las imágenes de los santos son permitidas en la iglesia porque son nada más imágenes de seres humanos como nosotros que hicieron un caminar y que se acercaron mucho a Dios. Pero seamos también francos, sería sano tratar de evitar las imágenes de la Santísima Trinidad, puesto que ahí estamos ante ese misterio divino completamente trascendente, completamente más allá de nuestra propia mente, de nuestra propia capacidad de comprensión. Jesús, sin embargo, nos ha enseñado que nuestro Dios no es un Dios lejano y que es posible entrar en relación con Él por Jesús. Fíjense que esta es otra cosa fundamental que está en nuestra fe cristiana. Si nosotros podemos entrar en el misterio de Dios, es por Jesús, que primero ha venido a nosotros y nos ha enseñado quién es el Padre, no con un gran discurso y con una explicación muy complicada, sino porque Él, con su vida, con su confianza en el Padre, con su abandono en las manos del Padre en todo momento de su existencia humana, nos ha hablado de quién es Dios. Y es muy importante, por lo tanto, al celebrar la Santísima Trinidad, entrar en el corazón de Jesús para comprender al Padre. Y no olvidemos lo que también nos dice San Juan: nadie va al Padre sino por mí. Él es el camino para llegar al Padre. Él es el único camino. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos identifiquemos con los sentimientos de Jesús, en la medida en que nos acerquemos a su modo de dirigirse a Dios, de orar a Dios, en la medida en que tratemos de comprender la palabra de Dios, en esa medida vamos entrando en relación con lo que es Dios, a quien nos ha manifestado Jesús. Fíjense que muchas veces la imagen de Dios se puede distorsionar. Tanto en el Antiguo Testamento fue así, como lo es también y lo puede ser entre nosotros y como lo puede ser entre las religiones. Tenemos que estar muy atentos de entrar verdaderamente en el corazón de Jesús, que es el que nos ha manifestado quién es Dios. Si nos alejamos de Jesús, distorsionamos el pensamiento y la imagen de Dios. Y Jesús no nos ha dado un larguísimo discurso. Jesús nos ha hecho entrar en relación con el Padre. Y por último, al hablar ahora de la Trinidad, tenemos también que decir algo del Espíritu. Y fue Jesús el que, cuando comenzó sobre todo a despedirse, porque veía que le llegaba la hora de su muerte y su resurrección, de su glorificación, 5 veces, según el Evangelio de San Juan, en los últimos discursos, en las últimas palabras de Jesús, 5 veces les prometió el don del Espíritu. Les enviaré al Espíritu de la verdad. Él los irá guiando hacia la verdad completa. Les enviaré otro consolador porque tendrán pruebas en el mundo. Él los conducirá. Será el que dé testimonio de mí. Fíjense ustedes también entonces la unidad que existe entre Jesús, que ha sido enviado por el Padre, y Jesús, que juntamente con el Padre envía al Espíritu a la comunidad creyente. En primer lugar, ¿para qué? Como decíamos en la fiesta de Pentecostés hace 8 días,
nos enseñe, nos dé testimonio de Jesús, nos guíe por el camino, puesto que está cerca de nosotros en el camino. Jesús nos invita a entrar en relación con las personas divinas, no a tratar de entenderles perfectamente, sino a relacionarnos. Y fíjense que eso pasa muchas veces también en nuestras relaciones humanas. Uno no entra en una relación de amor porque conoce perfectamente y entiende perfectamente a la otra persona. Uno entra en relación de amor porque ama, valga la redundancia, porque ha descubierto una sintonía con esa otra persona. No porque su mente entienda perfectamente lo que el otro o la otra es. La relación de amor es una relación que va más allá de entender, de comprender. Y es eso lo que nos puede servir a nosotros para entrar en relación con Dios en este tema de la Santísima Trinidad, en esta fiesta. No se trata de comprender, no se trata de entender con la cabeza, se trata de entrar con el corazón, se trata de entrar en relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre por el Hijo, que es el camino que nos hace abandonarnos en las manos del Padre, que nos hace sentirnos hijos, como Jesús ha sido hijo. Movidos por el Espíritu, que según San Pablo también una de sus misiones es enseñarnos que somos hijos y que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino hemos recibido un espíritu filial que nos hace llamar a Dios Padre, Abba, con las palabras del niño pequeño que dirige a su papá. El misterio de la Santísima Trinidad, pues, no es así una doctrina enredada, y menos, como algunos otros nos dicen, una doctrina errada, lejos del pensamiento de Jesús. No, la Iglesia desde el principio nos ha dicho eso. Dios es Trinidad, pero al mismo tiempo es uno. Si bien es cierto que los primeros teólogos y los primeros catecismos, la primera doctrina de la Iglesia, se expresó muchas veces en términos del mundo griego, de la filosofía griega, hay que saber distinguir lo que fue ese esfuerzo de aquellos primeros teólogos, estudiosos de la palabra, estudiosos de Dios. Hay que distinguir lo que fue ese esfuerzo, la utilización de unas palabras, de unos conceptos y lo que Dios es en realidad. Nuestro mejor camino de acceso a la Trinidad, y en eso tengámoslo claro, es Jesús de Nazaret. Y no puedo dejar también de hacer una referencia a que entrar en relación con Dios, que es Trinidad, implica también la posibilidad de entrar en relación más grande entre nosotros mismos. Dios no nos lleva al aislamiento. Entrar en relación con Dios, que es familia, que es Trinidad de personas, nos hace entrar también en relación con los demás. Una consecuencia de nuestra fe en la Santísima Trinidad es la relación con los demás. Y el Papa Francisco últimamente, en su mensaje sobre la familia, en la exhortación apostólica La alegría del amor, habla también pues de Dios como misterio de comunicación, misterio de relación. Y el que entra en ese misterio no es solo para comprenderlo con la cabeza, sino es para identificarse, para simpatizar con ese misterio de comunión, y por lo tanto creer en Dios significa ser también más fraterno, significa ser más solidario, significa ser también más incluyente. El que es demasiado monoteísta, dicen algunos teólogos, el que no descubre esta variedad en el mismo Dios, en la unidad, pues también se vuelve un poco cerrado y se vuelve también un poco fanático. Desafortunadamente eso ha sucedido con muchos hermanos musulmanes, el fanatismo. Y hay
quienes han reflexionado si ese fanatismo que excluye a todos los demás no tiene que ver un poco también con una fe monoteísta que no ha entrado en el mensaje de Jesús para nada, en el mensaje de Jesús que nos habla de un Dios, pero al mismo tiempo de un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu. La fiesta de la Santísima Trinidad, pues, puede ser para nosotros un mensaje que no tiene nada que ver con lo que nos interesa, es Dios en su misterio más lejano, o puede ser también, por otra parte, lo más bello y lo más hermoso. Los santos, hay una santa, por ejemplo, Sor Isabel de la Trinidad, que entró en esa relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de una manera muy profunda y ha dejado unos escritos muy hermosos. Y así son también los santos, son signos de personas que desde este mundo, desde sus limitaciones, también desde su ser humano, han entrado en relación con Dios. Y todos los santos, por otra parte, han sido gente tremendamente solidaria, tremendamente capaz de amar a otros que son distintos y que tienen cierta diferencia. El misterio de Dios en su mayor profundidad es una unidad. Eso hay que subrayarlo en primer lugar. Pero al mismo tiempo hay esta diversidad de personas. ¿Lo entiendo o no lo entiendo? No sé, lo comprendo. Comprendo esta diversidad porque Jesús lo ha manifestado así. Él es la palabra verdadera del Padre. Y lo comprendo porque la acción del Espíritu está presente en la vida del creyente y está presente en la vida de la Iglesia, que va ayudando a entrar en este misterio profundo de Dios y su mensaje. La fiesta de la Santísima Trinidad que celebramos en este domingo 22 tiene relación, por lo tanto, con la de hace 8 días, el misterio de Pentecostés, y tiene relación con la que celebraremos dentro de 8 días, el Corpus Christi, que vuelve a centrar nuestra atención en Jesús. Gracias por su amable atención y hasta la próxima vez. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.